Hello, meninos. Bueno, pues por fin tenemos a nuestra muñequita Bunsi, nuestra muñequita Eva. Y es el primer tutorial que os voy a subir por aquí. Así que espero que os guste mucho, que le deis mucho amor y sobre todo que me tengáis mucha paciencia. Porque bueno, ha sido el primer el primer tutorial que he tenido que grabar. Y bueno, yo no soy experta en esto de grabar tutoriales y mucho menos a la hora de explicarme, vamos, yo es que me explico estupendamente y como un libro abierto, o sea, es maravilloso. Pero bueno, tenerme mucha paciencia, ¿vale? Yo espero que lo entendáis todo bien y demás, porque os voy a estar, sobre todo para las que seáis principiantes, sobre todo al principio, en los primeros vídeos que van a ser del cuerpo, os voy a estar enseñando cómo se hace cada punto y demás. Sobre todo, pues bueno, para que las que os estéis iniciando, ¿vale? Las que no seáis principiantes, bueno, pues paciencia, que todo el mundo tiene que aprender también, si no sabe y no pasa nada, ¿vale? Aún así voy a intentar luego ya a lo largo del resto de partes, el resto de vídeos, como pues, la chaquetita, el vestidito, el gorro, el pelo, no extenderme ya mucho, que aunque independientemente de ello os voy a estar dejando el patrón escrito por aquí, ¿vale? En pantalla lo vais a estar viendo todo el rato, así que por eso no os preocupéis. Pero bueno, cualquier duda me podéis escribir y me podéis decir y demás, ¿vale? Bueno, pues ¿qué características tiene esta muñequita? Importante deciros, la base del cuerpo va a ser la base también para cualquiera de las otras muñequitas que os esté subiendo por aquí, que os voy a querer estar subiendo por aquí. No sé si lo acabaré haciendo, pero seguramente lo haga. Y tengo al menos un par de ellas pensadas que las quiero hacer con esta base de cuerpo. Y bueno, el tutorial va a ser exactamente lo mismo, ¿vale? Lo mismo que vais a ver con este, es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? También importante deciros sobre el cuerpo. Yo el cuerpo lo saqué de un tutorial que si lo encuentro os lo voy a estar dejando también por aquí, ¿vale? Aunque si bien es cierto que yo a este le he hecho algunas modificaciones. Aunque el patrón original venga de ese otro tutorial, que yo pues oye, prefiero decirlo y ser honesta, no os voy a mentir y deciros esto lo he sacado yo todo de mi cabecita, no, mentira. Pero bueno, sí que es verdad que le he hecho algunas modificaciones, como por ejemplo en las piernas, en los brazos, que les he añadido como un par de vueltas más, por ejemplo, ya ves tú qué tontería, pero ya es una pequeña modificación. En el cuello también y sobre todo en la cabecita, ¿vale? Porque la cabeza, la autora original, o de donde yo lo saqué, no sé si es la autora original de este patrón, ella lo que hace es la cabecita aparte y luego la cosa, el cuerpo. Yo no. Este va a ser todo de una misma pieza, ¿de acuerdo? O sea, yo he modificado el patrón de tal manera para que se pueda hacer todo de una misma pieza, ¿vale? Así que, pues bueno, pero creo que es importante también decíroslo, ¿no? Que viene también de otro sitio y por si acaso tenéis también cualquier duda o lo que sea, pues podéis sacar también de ahí el patrón. Oye, más cositas. La muñeca a mí me ha quedado como de unos 30 y pocos centímetros, podríamos decirle. A ver que lo mida. Sí, como de unos 33 centímetros aproximadamente, ¿vale? 33 centímetros. Yo la he hecho con hilo de algodón 100%, ¿vale? Vosotros lo podéis hacer del material que queráis. Acrílico, algodón, mitad y mitad, lo que queráis. Eso sí, importante, ¿vale? Que todos los colores, el negro, el beige, el blanco, el gris, el amarillo, sean del mismo grosor, ¿vale? Y del mismo tipo de hilo. No mezcléis, no por nada, sino porque no os va a quedar igual. Y lo suyo es que os quede, pues, que os quede bonito, al menos, ¿vale? Que os quede... Me da igual el material que utilicéis, pero importante que sea siempre del mismo material, ¿vale? ¿Qué más cositas? Los ojos de seguridad los podéis conseguir en cualquier bazar, en mercerías, en AliExpress, en Temu, montones de páginas de
de estas, ¿vale? También las podéis encontrar y dependiendo del tamaño que os quede vuestra muñequita, pues así podéis utilizar unos ojos u otros. Estos son de 8 milímetros, pues para esta muñequita que ya os digo me ha quedado de unos 33 centímetros, ¿vale? De largo, de una cosita así, ¿vale? 8 milímetros serían. Si, como yo ahora os voy a decir en los materiales, la lana que yo he utilizado, el grosor y demás, si lo vais a hacer igual que yo, o del mismo grosor y tal, que os vaya a quedar del mismo tamaño similar, pues ya sabéis que los ojitos son de 8 centímetros, de 8 milímetros, perdonad. Pero bueno, pues para que tengáis más o menos una idea. Después, la florecita que lleva Eva, que es esta concretamente, ¿vale? Esta es la más similar que yo encontré en AliExpress y os estaré dejando por aquí el enlace en la cajita de información. Si no es el mismo, porque ya no esté a la venta, os estaré dejando lo más similar que encuentre, ¿vale? Si no podéis siempre hacerle una captura de pantalla y buscarlo por el buscador de AliExpress o Amazon o cualquier lugar de estos y seguro que os encuentra lo más similar. Pero bueno, yo voy a estar intentando dejar en la cajita de información todo lo que pueda, ¿vale? Cuestan muy poquito. Yo en este caso he estado utilizando 3, que aunque en el libro no se vea, la muñequita a mí me confirmó la autora que lleva también otra florecita aquí en los laterales del zapatito, de los zapatitos, mejor dicho. Entonces, pues bueno, yo en este caso he estado utilizando 3, pero mínimo 1 pues para la chaquetita si necesitaríais. También podéis ponerle un botón o cualquier otra cosa así similar que tengáis. No hace falta que sea exactamente la misma flor, ¿vale? Pero bueno, para que tenga su gracia que sea Eva como tal, que sea la muñequita Bunsi, que también la flor pues tiene su historia y tal en el libro, pues sería lo suyo utilizar esta florecita, ¿vale? O lo más similar posible. Tanto el pelo como el gorro van cosidos a la cabeza, ¿vale? Por aquí lo podéis estar viendo. Cuando llegue el momento de hacer el gorrito yo os lo voy a explicar un poquito. Pero bueno, ya os lo adelanto por aquí, ¿vale? Si queréis. Es sencillo, lo podéis tanto pegar como coser, como vosotros veáis. Yo lo he cosido en este caso, ¿vale? Pero podéis también pegarlo, es simplemente pues acomodarlo y coser, ponerle alfileres alrededor para sujetarlo y coserlo. No tiene mucho misterio, ¿vale? Yo en estas cosas no me extiendo, no por nada, sino porque al final cada maestrillo tiene su librillo, como quien dice, ¿no? Entonces, como mejor os adaptéis o como mejor os apañéis, lo podéis hacer vosotros. Que a lo mejor os apetece más pegarlo. Yo la mayoría de estas cositas las suelo pegar, lo que pasa que en este caso pues he preferido coserlo. Pero vamos que también se puede hacer así, ¿vale? Más cositas que os diría, pues veréis, vamos a pasar ya directamente a los materiales. Una cosita que es opcional, pero que yo al menos os la recomiendo. Bueno, por cierto, importante, es una muñequita que es articulada, ¿vale? Como podéis estar viendo, está articulada tanto en las piernas como en los brazos. Pero bueno, cuando llegue el momento de hacer el cuerpo lo veréis mejor, ¿vale? Y en los primeros planos también la habréis visto sentadita y bueno, lo podréis ver mejor, ¿de acuerdo? Ya vamos a pasar a los materiales. ¿Y qué materiales vamos a estar necesitando? Pues veréis, un palito, que esto es opcional, y os lo enseño lo primero porque ya os digo, esto es opcional, ¿vale? Pero a mí personalmente sí me gusta ponerle una especie de palo o yo que sé, o tubito o lo que sea, que me sirva como soporte, ¿vale? Hay gente que lo pone desde el cuello hasta la cabeza o medio cuerpo y hasta parte de la cabeza, no lo pone todo entero. A mí personalmente me gusta ponerlo desde el inicio del cuerpo, que sería como una cosita aquí, ¿vale? Que es aquí donde iniciaría su cuerpo, hasta el final, ¿vale? Porque creo que tiene mejor soporte, que la da un mejor soporte, a pesar de que, bueno, es una muñeca y como todos los muñecos, si no tiene aquí algo detrás que la sujete, se va a caer, ¿vale? Pero sí que es verdad que me sujeta mucho mejor lo que viene siendo la cabecita. Tener en cuenta que tanto el pelo como el gorro pesan. Entonces, pues bueno, yo consejo que os doy, ponerle un palito, ya como vosotros
Veáis si queréis ponerle pues solamente en parte o todo como yo he hecho, lo que vosotros veáis, ¿vale? Pero bueno, pues truquito, estos los encontráis en bazares, dependiendo, vuelvo a repetir lo mismo, del tamaño que os vaya a quedar vuestra muñequita o que os esté quedando más o menos, le podéis poner pues un grosor u otro, ¿vale? Yo, por ejemplo, sí que he utilizado este, lo he tenido que partir, evidentemente, pero bueno, este, por ejemplo, a mí me ha servido perfectamente. Después, ¿qué más cositas vamos a necesitar? Por supuesto, lana. La lana que yo he estado utilizando en todos los colores, ¿vale? Que esto es importante, ya os digo. Es lana 100% algodón y para unas agujas de 3 a 4 milímetros, ¿vale? Ahí yo creo que se puede estar viendo. Entonces ya os digo, vosotros utilizar el material que queráis y del grosor que queráis. Aquí podéis ver, pues no os dice exactamente el grosor que tiene la lana, pero con lo de las agujas os podéis guiar un poco. Importante, ya os digo, que todos los colores sean del mismo, ya está, es lo único. Por lo demás podéis utilizar el material que queráis. Y los colores que vamos a estar utilizando van a ser blanco para el vestidito, beige para el cuerpo, negro para el pelo y los zapatitos, amarillo mostaza para el gorro y la chaquetita y gris para los detalles, ya os digo, ¿vale? Entonces, ¿qué más cositas? Tijeras, por supuesto. Aguja crochetera. Yo, por ejemplo, en este caso, a mí me indica aquí que puedo usar una aguja de 3 o 4 milímetros o del 3,5 incluso, ¿vale? También le podéis utilizar. Pues por esto es por lo que os tenéis que guiar para las agujas, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues he decidido usar la de 3 milímetros porque me gustaba más cómo quedaba, ¿vale? Un marcador. Un contador de vueltas, que esto lo podéis sustituir perfectamente por papel y lápiz, pero os aconsejo encarecidamente que contéis las vueltas, porque o que tengáis algo que os ayude a contar las vueltas, X, me da igual, que las contéis, porque va a llegar un momento en el que es que no vais a llevar la cuenta. Entonces, yo llevo muchos años tejiendo y sigo utilizando tanto un contador de vueltas, que yo antes lo hacía con papel y lápiz, pero esto los encontré en los bazares y me lo pillé, como marcadores, ¿vale? Marcadores. Estos los tenéis, los venden en muchos sitios, mercerías, bazares, etc. O podéis utilizar simplemente, que yo esto es lo que llevo utilizando desde el inicio de los tiempos, una horquilla, que ahora no me salía. Es que también he utilizado, iba a decir un imperdible, es que también muchas veces he utilizado hasta imperdibles, o sea, os quiero decir, lo que tengáis que os ayude a marcar, ¿de acuerdo? A marcar el inicio. O marcar, por ejemplo, en el caso de la chaquetita, si queremos marcar algunos puntos, qué tal y demás. Cuando llegue el momento lo veréis. Porque os va a hacer buena falta. Yo ya os digo, llevo muchos años tejiendo y a día de hoy yo no tejo sin un marcador. ¿Por qué no? Porque yo no me pongo a contar ni me pongo... No, o sea, yo me pongo a tejer y punto, ya está. Entonces, cualquier cosilla de estas os va a venir bien. Y ya por último, pues aguja lanera. Una aguja lanera pues tiene que tener la boquita de un grosor bastante más ancho para que os pueda valer el hilo, para que os pueda entrar bien el hilo y ya está, ¿vale? Estos serían todos los materiales, por supuesto el ojito y la florecita, ya está. Así que nada, vamos a comenzar y vamos a empezar con el cuerpo. Vale, pues vamos a comenzar con el cuerpo de nuestra muñequita Gunsi y lo primero que vamos a hacer van a ser los bracitos, ¿vale? Tanto los bracitos como las piernas están articulados. La verdad que queda muy gracioso así, Eva, ¿vale? Se puede sentar, de hecho, veréis. ¿Veis? Qué graciosa. Está muy chula. Entonces, lo que os decía, vamos a comenzar con los bracitos, ¿vale? Y vamos a hacer uno igual a este, ¿vale? Vamos a hacer el segundo bracito en este caso, que sea igual a este. Y de verdad que no tiene mucha complicación. Me pararé a explicaros un poquito pues los puntos, sobre todo para las que seáis principiantes y demás. Por aquí seguramente esté dejando
el patrón escrito, ¿vale? Pues en ese momento la vuelta que toque, pues los puntos que toquen en ese momento y demás, ¿vale? Entonces, pues así lo iremos haciendo. Espero que no se haga muy largo ni muy pesado, pero que a la vez podáis, bueno, para las que seáis sobre todo principiantes, que lo podáis entender bien, ¿vale? Así que nada, comenzamos. Vale, pues lo primero por lo que vamos a comenzar va a ser haciendo un anillo mágico de 6 puntos, ¿vale? El anillo mágico, ¿cómo se hace? Veréis, es muy sencillo. Vamos a coger nuestra hebra, ¿vale? Y por aquí, por la parte de la colita, la vamos a sujetar con estos deditos, ¿vale? La sujetamos así, una cosita así. Le damos así una vueltecita en forma de cruz aproximadamente, ¿vale? Y con estos deditos sujetamos por aquí la hebra, ¿vale? Para que no se nos escape, así lo tenemos ya sujeto. Vamos a coger, esperar, así, para que lo veáis bien, ¿vale? Vamos a coger nuestro ganchito y lo vamos a pasar por este ladito de aquí. Cogemos esta hebra, la pasamos, perdonad que me salgo de plano, la pasamos por aquí debajo, ¿vale? Cogemos por aquí otra vez hebra y la pasamos por este arito. Ya tenemos nuestro anillo mágico asegurado, ¿vale? Entonces, dentro de este anillito mágico es donde vamos a hacer los 6 puntos bajos. ¿Cómo se harían? Pues veréis. Importante, lo primero, dejar este primer arito, ¿vale? Este primer punto que me diga con este arito holgadito, ¿vale? Luego veréis por qué lo digo. Entonces, vamos a pasar por aquí nuestro ganchito, ¿vale? Lo pasamos por aquí la hebra. Cogemos, tenemos estos dos aritos, cogemos hebra y la pasamos por los dos aritos. Ya tenemos el primer punto bajo. Pues así hasta completar los 6, ¿vale? Tendríamos ya con este 2, 3, 4, la colita, tener cuidadito que no se os quede muy cortita, pero tampoco cerréis todavía el arito, ¿vale? 5 y 6. Bien, vamos a tirar de aquí para que no se nos escape el punto. Giramos por aquí. Así. Y ahora vamos a coger nuestra colita y vamos a tirar de ella para cerrar así el anillito. ¿Veis cómo se va cerrando? Pues así, tiramos fuerte para que quede bien cerradito. Vale. Aquí ya me voy a acercar un pelín más para que lo veáis bien. Vale, por aquí alrededor tenemos los 6 puntos bajos, ¿vale? Entonces, a mí personalmente me gusta utilizar este rabito como marcador al principio, ¿vale? Porque así a la par pues lo voy escondiendo y lo que hago con eso es que el anillito a la larga pues no se me acabe abriendo, ¿vale? Porque a la larga puede pasar eso si no aseguramos bien el anillito. Entonces, la mejor manera que tenemos de asegurarlo es así, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es colocar la hebra con la que trabajo así hacia este ladito, ¿vale? Voy a tirar de aquí un poquito para que no sea muy grande. La voy a sujetar por aquí. Cojo por aquí y paso, ¿veis? El rabito. Lo paso por aquí, por este... A ver, esperad. Con el ganchito se os va a hacer más fácil. Si lo hago con el ganchito Almudena, pues a lo mejor... Casi mejor, ¿verdad? Vale. Pues veis, vamos a coger y lo vamos a pasar por aquí. Ya lo tenemos, ¿vale? Y esto nos va a valer de marcador también. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta primera vuelta? 6 aumentos, es decir, 2 puntos dentro de un mismo punto. Veréis.
Vamos a comenzar por aquí con este. ¿Veis por qué quería dejar la hebrita al principio, lo que viene siendo esta cadenita holgadita a lo primero? Porque si no, este primer punto se nos quedaría por aquí muy apretadito y más perdido. Nos costaría más introducir el ganchito, ¿vale? Entonces, pasamos por aquí nuestro ganchito por el primer punto, sacamos hebra y hacemos el primer punto bajo, pero como son vueltas de aumentos, en este caso, un aumento es volver a introducir aquí otra vez el ganchito en este primer punto y hacer otro punto bajo. ¿Veis? Ya tenemos dos puntos bajos hechos en el mismo punto. Pues así a lo largo de toda la vuelta, quedándonos con un total de 12 puntos bajos. Vale, pues terminada esta primera vuelta, ya os digo, nos debería de quedar 12 puntos bajos en total. ¿Cómo vamos a sacar el marcador para seguir poniéndolo aquí que nos siga sirviendo de marcador? Estiramos, ¿vale? Para no perderlo. Giramos, ¿vale? Yo lo sujeto así y vamos a pasar el ganchito por esta primera cadenita, ¿vale? Por esta cadenita de aquí. Enganchamos así el rabito y lo sacamos. Mirad, ¿veis? Ahora no se aprecia mucho, pero aquí ya se va viendo cómo ya se está quedando asegurado. Si queréis aquí lo podéis dejar porque ya con esto sí que se os queda más asegurado que antes, o si no lo podéis seguir usando. Yo de hecho lo voy a seguir usando, ¿vale? Entonces, importante, por ejemplo, tengo yo aquí ahora la hebra. Y si yo cojo y meto por aquí ahora el ganchito, no se me va a asegurar, ¿vale? Importante que la hebra esté siempre hacia detrás, ¿vale? Entonces, para asegurarte de ello, además, lo haces así y terminas antes. Ya está. Vale, pues ¿qué vamos a hacer en esta ronda? En esta siguiente ronda vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Es decir, en estos 3 primeros puntos, un punto bajo en cada uno y en el siguiente un aumento. Y así toda esta vuelta, ¿de acuerdo? Repetiríamos otra vez 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos y un aumento, ¿de acuerdo? Quedándonos así con 15 puntos bajos. Vale, finalizada esta vuelta deberíamos de tener 15 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 15 puntos bajos, es decir, un punto bajo en cada uno de los puntos. Vale, pues finalizada la tercera vuelta, ¿veis? Ya va cogiendo un poquito de formita la mano. Seguiremos teniendo 15 puntos bajos y a continuación vamos a hacer en esta cuarta vuelta el dedito. Veréis, es muy sencillo, ¿vale? Vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, ¿vale? Normales y corrientes. 1. ¿Veis por dónde introduzco yo el ganchito? Y 2. Vale, y en este tercer punto de aquí es donde vamos a hacer el dedito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con un punto piña de 4 puntos altos cerrados juntos. Ahora veréis a lo que me refiero, veréis. Vamos a coger hebrita. Yo siempre suelo sujetar así la hebrita, bueno, perdonad, la cadenita de aquí, ¿vale? La sujeto siempre así. Cojo por aquí la hebrita, ¿vale? Ya paso por aquí y sujeto ambos para que no se me escapen. Paso, esperar, que os lo voy a acercar un pelín más si puede ser. Ahí. Vale. Paso aquí a este punto que es el que corresponde, ¿de acuerdo? Saco hebra y cojo hebra y voy a pasar por estos dos de aquí, ¿de acuerdo? Este le vamos a dejar apartado. Entonces ya tendríamos el primer punto alto sin cerrar, ¿vale? Así hasta 4 veces en el mismo huequito, en el mismo punto. Entonces repetimos, cogemos hebra, enlazamos, metemos por el mismo punto, sacamos y sacamos por los 2 primeros. Ya llevaríamos, sin contar este, 2. Nos faltan 2 más. Volvemos a enhebrar
cogemos y pasamos. Llevamos 3 y vamos a hacer el cuarto. Vale, aquí ya tenemos 5 cadenitas, ¿vale? Entonces vamos a coger 4 y con la que iniciamos, ¿vale? Vamos a enhebrar y vamos a pasar nuestra hebra por las 5, ¿de acuerdo? Este es el punto que nos queda aquí, ¿vale? El tercer puntito. Entonces vamos a finalizar la vuelta con los 12 puntos bajos que nos quedan, ¿de acuerdo? ¿Veis? Fijaros bien, si no apretáis esto mucho, si no dejáis los puntos muy apretaditos, no se os esconderá, que muchas veces os puede esconder aquí, entonces para que lo tengáis en cuenta. Pero ¿veis? A ver si se ve bien, no tanto con la pelusa. Por aquí es donde hemos trabajado, entonces pues para que no os perdáis, ¿veis? Tenemos aquí el siguiente. Pasaríamos por aquí y hacemos nuestro punto bajo normal, ¿vale? Vamos a darle un poquito de formita así, vamos a meterlo así para adentro. En el siguiente otro punto bajo y pues así hasta finalizar la vuelta. Vale, pues finalizada la vuelta vamos a seguir teniendo 15 puntos bajos, ¿vale? Entonces, la siguiente ronda que vamos a hacer, otros 15 puntos bajos, ¿vale? Veréis, esto lo voy a hacer así con vosotros, esto del principio, para que veáis aquí donde el punto piña, que es este de aquí, que tengáis cuidadito de muchas veces nos equivocamos y cogemos por aquí, ¿vale? Lo metemos por aquí y no. Tener cuidadito y ¿veis dónde queda el huequecito? Aquí, pues ahí. De todas formas que se ve bien el punto, pero bueno, que muchas veces sin querer pues podemos coger lo que vienen siendo los puntos altos estos y no nos interesa eso porque se nos deformaría el dedito, se nos estropearía el tejido. Entonces tenemos que introducirlo bien por aquí, ¿vale? Esto pues para que lo tengáis en cuenta y no os pase, tengáis cuidadillo. Vale. Y veis, aquí ya pasaríamos al siguiente, 3/4 de lo mismo, tener cuidadito, pero veis, ya pasaríamos al siguiente. Y el resto pues tal cual, como hemos estado haciendo hasta ahora, ¿vale? Vale, mirad, ¿veis cómo ya va cogiendo formita? Ya se va notando más. Y mirar por aquí, cómo ya se nota que está bien escondido. Así os lo voy a enseñar así, ¿vale? Esto sería el anillo mágico, ¿veis? Y ya por aquí está bien escondida la hebra y sujeta, ¿vale? ¿Veis por dónde se ha ido escondiendo? Pues para que lo tengáis en cuenta, que esto pues luego a la larga ayuda mucho con, pues para que nos dure un poquito más, que a veces con el paso del tiempo lo que sea se nos puede ir abriendo por lo que sea, o incluso cuando le vamos a meter el relleno, si no lo hemos asegurado bien todo esto, pues puede pasar. Vale, ¿qué vamos a hacer en esta siguiente vuelta? Pues vamos a hacer ya disminuciones. Entonces, vamos a comenzar con 3 puntos bajos normales y corrientes, ¿vale? Por aquí, cuidado. Así. Aquí, para esconderte. Vale. 3 puntos bajos. 2. A ver, ¿veis? Hay que tener cuidado porque si no cogemos lo que no debemos. Yo es que como estoy viendo a través de la cámara, a ver así si lo vemos mejor, quizás. Y 3. Vale, ¿y las disminuciones cómo son? Veréis, es muy sencillo. Vamos a coger esta primera hebrita que tenemos aquí delante, ¿vale? No vamos a coger las dos como cuando vamos a hacer un punto bajo, no.
En este caso solo nos interesa esta de aquí delante y la del siguiente punto, ¿vale? Vamos a unificar estos dos puntos en un mismo punto, ¿vale? Eso es una disminución. Entonces pasamos por aquí nuestra hebrita y ya cerramos. Repetimos 3 puntos bajos, una disminución, ahí, ¿vale? Pasamos la hebrita, tenemos estas dos, volvemos a coger y pasamos. Y así una ronda más, ¿vale? Ya lo vamos a finalizar. 1, 2 y 3 y la última disminución. Pasamos y cerramos. Vale, finalizada esta vuelta, deberemos de tener, si mal no recuerdo, 12 puntos bajos, ¿vale? Entonces, vamos a volver a sacar nuestro marcador. La siguiente ronda va a ser también de disminuciones, ¿vale? Y vamos a hacer una disminución 4 puntos bajos, ¿vale? Comenzamos con una disminución. Si os es más fácil hacer un punto bajo y después la disminución o como vosotros veáis, pero bueno. Pasamos aquí a este primero. Cuatro puntos bajos, otra disminución y finalizaríamos con 4 puntos bajos, ¿vale? Finalizada esta vuelta nos deben de quedar 10 puntos bajos, ¿vale? En las siguientes 8 vueltas vamos a hacer 10 puntos bajos, ¿de acuerdo? En cada una de ellas. 8 vueltas de 10 puntos bajos sería lo siguiente, para ir cogiendo un poquito de altura. Cuando lo tengamos volvemos. Vale, mirar, pues finalizadas esas 8 vueltas nos tiene que quedar como una cosita así, ¿veis? Ya ha ido cogiendo altura. Yo ya lo he rellenado, ¿vale? Y lo importante es no rellenarlo mucho, ¿vale? Que quede así como blandito, gustosito, ¿vale? Y ahora vamos a cerrar esta primera parte del bracito. Me explico. Vamos a hacer esta primera articulación, ¿vale? Y lo siguiente que haremos será esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, yo justo he terminado en esta esquinita, ¿vale? Porque lo suyo es que ahora nos situemos, ponte que a lo mejor por lo que sea, pues terminas 1 o 2 puntos más atrás, no pasa nada, a base de puntos bajos, sin necesidad de poner ya el marcador, te tienes que situar en una de las esquinitas. Hay que tener en cuenta que el dedito nos tiene que quedar a un ladito, ¿vale? A un ladito. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Veréis. Vamos a enfrentar, voy a intentar acercar esto un poquito para que lo veáis bien, ¿vale? Vamos a enfrentar los puntos. Recordar que tenemos 10 puntos bajos alrededor de toda esta vuelta y tenemos que dejarlo en 5, ¿vale? Como lo vamos a cerrar y vamos a enfrentar uno enfrente del otro, vamos a coger ambos puntos y esos 2 puntos van a formar uno solo. Veréis, os lo voy a enseñar que se entiende mejor que explicándolo. Entonces, me toca ahora pasarme a este punto de aquí, ¿vale? Veréis, ¿veis? Este de aquí no, que es el que acabo de terminar, sino este. Vale. Y a este le corresponde este de aquí, ¿vale? Que es de donde sale nuestra cadenita de aquí, ¿vale?
Entonces, esto con más maña que fuerza, insertamos así en los dos puntos, sacamos nuestra hebra, tenemos aquí nuestras dos cadenitas, pasamos hebra y ya tendríamos el primer punto, ¿vale? Así hasta 5. Este y el siguiente, que sería ese de ahí. Ya van 2. El siguiente, que sería este de aquí. 3. 4. Y estos dos últimos, aunque no lo parezca, pero sí están ahí, ¿vale? Pues haríamos como una cosita así aproximadamente, ¿vale? Y 5. ¿Veis? Ya lo tendríamos cerrado, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Para hacer esta parte de aquí tenemos que volver a conseguir nuestros 10 puntos bajos. Entonces, vamos a girar el tejido, así, ¿vale? Lo giramos. Y vamos a introducir el ganchito, así, esperad, en esta primera cadenita de aquí, ¿vale? En esta de aquí. Entonces, pasamos nuestro ganchito por esta primera cadenita de aquí y vamos a hacer el primer punto bajo. El siguiente por el siguiente punto en la cadenita que nos queda delante. Este de aquí. Irían 3, 4 y 5. Giramos el tejido, ¿vale? Y ahora las cadenitas que nos han quedado libre de aquí, pues son las que vamos a trabajar. Entonces pasaríamos aquí a la siguiente, ¿vale? Aquí la tenemos. Y haríamos otros 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y el último 5, que está por aquí escondido, ¿veis? A ver, con cuidado. Esto ya os digo que es más maña que fuerza. Entonces, a ver si consigo cogerle. Aquí le tenemos. Vale. Y 5. Ya volvemos a tener los 10 puntos bajos, ¿vale? Entonces, aquí ya vamos a necesitar nuestro marcador, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer en esta primera vuelta? 4 puntos bajos y un aumento, ¿vale? A lo largo de toda la vuelta, para así volver a conseguir 12 puntos bajos, ¿vale? Entonces, mirad, voy a hacerlo con vosotros para que veáis aquí el primer punto, que aquí en las esquinas, en esta esquina y en la otra, es algo complicado de verlos, pero se ve, ¿vale? Primer punto, por supuesto, lo marcamos, siempre vamos a marcar nuestro primer punto, ¿vale? Para saber hasta dónde llegar. Dos, 3 y 4. Y en este nos tocaría un aumento, ¿vale? En el siguiente que nos toca, pues un aumento. 1 y 2. Otros 4 puntos bajos. Aquí. 1,
2, 3 y 4. Y un aumento. Finalizada esta primera vuelta, deberemos de tener ya 12 puntos bajos. En las siguientes 8 vueltas vamos a hacer 12 puntos bajos en cada una de ellas, ¿vale? Lo mismo que aquí, que hicimos 8 vueltas, pues aquí otras 8. Vale, pues mirar, finalizadas las 8 vueltas de 12 puntos bajos, nos debe de quedar una cosita así, ¿vale? Esta altura. Yo ya lo he rellenado y en esta ocasión yo, por ejemplo, pues he terminado unos puntitos más atrás, ¿vale? Y me he situado a base de puntos bajos, pues aquí, en esta esquinita. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el mismo cerramiento que aquí. Salvo que en esta ocasión no vamos a volver a levantar otra vez los 12 puntitos, ¿vale? Sino que ya lo vamos a cerrar así. ¿Y cómo lo cerraríamos así? Pues haciendo, poner que yo ya, imaginaros, que yo ya he terminado, ¿vale? Esto ya está todo aquí bien cerradito. Pues yo ya, una vez que he terminado, a ver, esperad, que esto me ha liado aquí. Ahí. Una vez que yo ya he terminado, cojo por aquí, levanto una cadenita al aire, ¿vale? Y corto la hebra. Corto por aquí la hebra y saco esa cadenita. Tiro así y ya saco esa cadenita y me quedaría esto de aquí. Entonces, apretaría bien. No dejéis mucho, ¿vale? No, o sea, cortar que os quede como una cosita así, no mucho más largo, ni tampoco mucho más corto, para luego poderlo esconder bien, ¿vale? Porque esto no se va a unir a base de puntadas aquí al cuerpo, ¿vale? Se va a unir de otra manera, ya lo veréis cuando llegue el momento. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, que van a ser las piernas. Y después de las piernas, aunque no corresponda con el cuerpo como tal, porque esta primera parte va a ser el cuerpo, como ya os he dicho, pero después de las piernas os quiero explicar los zapatitos, os quiero hacer los zapatitos. ¿Por qué? Porque con las piernas tenéis dos opciones, ¿vale? O bien lo podéis hacer así, todo en beige, como estáis viendo aquí, o bien podéis hacer el inicio en color negro, como hasta una cosita así, ¿vale? Simulando como si fuera el zapatito. Yo personalmente os recomiendo que hagáis el zapatito aparte. Además queda muy gracioso porque se le puede poner y quitar. Mi intención es que toda la ropita, tanto la chaquetita como el vestido como los zapatitos, se le puedan poner y quitar. A excepción seguramente del gorro, no lo sé si lo voy a tener que dejar fijo a la cabecita o bueno, ya lo iremos viendo, pero en principio mi idea es que la ropita se la pueda poner y quitar. Ya ves tú para qué, pero bueno. Porque Eva la gracia que tiene es que tenga todas sus ropitas y tal cual puesta y ya está, pero bueno. Por si os da por jugar a las muñequitas, ¿vale? Entonces, y la queréis cambiar de ropita y demás. O si lo queréis hacer para una niña pequeña y bueno, y pues quiere jugar con ello, ¿vale? Una niña o un niño. Entonces, ya os digo, después de hacer las piernas os explicaré cómo hacer el zapatito y ahí ya os explicaré cómo hacer para que... porque tiene un par de variaciones, ¿vale? Pero ya cuando llegue el momento os lo explicaré. Ahora en principio lo siguiente que vamos a hacer van a ser las piernas, ¿vale? Vale, vamos a empezar con las piernas y vamos a hacer 8 cadenetas. Las cadenetas se hacen de la siguiente manera, veréis. Igual que con el anillo mágico, vamos a sujetar por aquí, vamos a pasar por aquí nuestra hebra y lo que vamos a hacer va a ser un nudito, ¿vale? Como si fuéramos a hacer un nudo. Entonces lo pasamos por aquí, ¿veis? Y tiramos, ¿vale? Entonces metemos nuestro ganchito. Ahí. Y vamos a hacer las 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Bien, para la primera vuelta, bueno, yo esta no la considero la primera vuelta, ¿vale? Es una vuelta de como para crear lo que es la base donde vamos a trabajar el pie. Vamos a hacer lo siguiente, veréis. Nos vamos a saltar esta primera cadenita y vamos a pasar aquí a la segunda. Y aquí vamos a hacer un punto bajo. Tenemos que hacer en total 6, ¿vale? Llevamos 1, 2, 3. Veis que estoy trabajando por este lado de las cadenitas, ¿vale? Este otro lado ahora lo trabajaremos. Llevamos 3, 4, 5 y, a ver si me deja, aquí, 6. Vale, y en esta última que nos queda vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. ¿Veis? Esto nos ha ayudado a dar forma y a girar el tejido de forma natural. Entonces ahora vamos a trabajar por este lado de las cadenitas y vamos a hacer 5 puntos bajos. Empezamos por aquí por la primera. Yo ya que estoy voy a esconder esta hebrita, ¿vale? ¿Veis cómo la coloco así por encima del ganchito? Entonces hacemos 1, 2, 3, 4. Esto ya lo podemos dejar a un ladito. Cuidado, no cojáis de más, ¿vale? Coge la cadenita en sí, solamente. Y 5, ¿vale? Y en esta última vamos a hacer un aumento. Ahí. 1 y 2. Perfecto. Ahora ya sí tenemos la base donde vamos a trabajar las vueltas. Así que vamos a necesitar ya nuestro marcador. Y en esta primera vuelta vamos a hacer lo siguiente. Un aumento, 4 puntos bajos. Y ahora os digo cómo va a ser lo siguiente, porque ahora vamos a trabajar puntos medio altos, ¿vale? Importante, marcar siempre vuestra primera vuelta. Os lo voy a estar recordando siempre, pero al principio cuesta. Entonces yo por si acaso, perdonar, que hemos dicho un aumento, lo tenemos, 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. En el siguiente punto, un punto medio alto, veréis, enhebramos, ¿vale? Igual que cuando hicimos lo del dedito con los puntos altos cerrados juntos, pero eso es aparte. Veréis, enhebramos así, pasamos al siguiente puntito, ¿vale? Sacamos y en el punto medio alto sacamos por los 3, ¿vale? Bien, pues ahora tenemos que hacer 4 aumentos de puntos medio altos, ¿vale? Es lo mismo que el aumento normal y corriente de punto bajo, salvo que con punto medio alto. Entonces, enhebramos, cogemos por aquí y pasamos. Tenemos uno y otro. Ya tenemos el primer aumento. Vamos a por el segundo. Dos. A por el tercero.
3 y ya el último 4. Y vamos a hacer aquí un punto medio alto. ¿Vale? Ahora, en los siguientes puntos vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y en los dos que nos restan un aumento en cada uno, es decir, 2 aumentos. 1 y 2. Bien, pues finalizada esta vuelta deberemos de tener 24 puntos abajo. 24 puntos, ¿vale? Porque tenemos bajos y puntos medio altos. 24 puntos en total, ¿vale? En la segunda vuelta vamos a comenzar con un punto. Lo marcamos. Un aumento. A ver. Ahí. Un aumento. ¿Vale? 5 puntos bajos. O 5 puntos, da igual. 2, 3, 4 y 5. Y a continuación vamos a hacer una secuencia de un punto y un aumento durante 4 veces, ¿vale? Es decir, un punto, un aumento, llevamos 1, un punto, un aumento, ya van 2, un punto, un aumento, van 3, un punto y un aumento, van 4, ¿vale? Dame un segundito que voy a desenredar esto de aquí un poquito para estirar y que me salga así. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en los siguientes 3 puntos que nos restan vamos a hacer un aumento, un punto bajo, un aumento. Bien, pues finalizada esta vuelta deberemos de tener 31 puntos bajos. En las siguientes 3 vueltas deberemos de hacer 31 puntos bajos. Un punto sobre cada punto. Vale, pues ya hemos finalizado esas 3 vueltas y veis, ya nos va tomando un poquito de formita. Lo siguiente que vamos a hacer... A ver, que me coloque bien. Lo siguiente que vamos a hacer, 6 puntos bajos. Marcamos el primer punto, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a continuación una secuencia de una disminución y un punto durante 6 veces, ¿vale? Lo mismo que antes con la secuencia que hemos hecho de un punto y un aumento, pero ahora con una disminución y un punto y durante 6 veces. Entonces hacemos nuestra disminución, nuestro punto. Llevaríamos 1,
disminución y punto. Aquí van 2, disminución y punto, van 3, disminución, a ver, sí. Y punto, van 4, disminución y punto, van 5, disminución y punto, van 6. Y aquí ya nos quedan 7 puntos bajos, que son los que vamos a hacer. Finalizada esta vuelta nos deben de quedar 25 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos, 7 disminuciones seguidas y 6 puntos bajos, quedándonos así con un total de 18 puntos bajos, ¿vale? Vamos a hacerlo y volvemos. Bien, ¿veis? Con estas 7 disminuciones hemos ido cogiendo más formita en el zapato y a continuación vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, una disminución y 5 puntos bajos, ¿vale? Vale, mirar, pues finalizada esta vuelta nos deberían de quedar 16 puntos bajos. Lo siguiente que vamos a hacer van a ser 12 vueltas de 16 puntos bajos para ir cogiendo altura. Consejo, ir rellenando ya el zapatito. Si queréis podéis, bueno, el pie en este caso. Si queréis podéis coger un poquitín más de altura y ya empezar a rellenarlo, ¿vale? Pero que no se os vaya pasando porque si no luego, más que nada para que os coja bien la formita. Opcional también le podéis poner aquí abajo un cartoncito. Cogéis, por ejemplo, yo que sé, un cartoncito de lo que sea, ¿vale? De la leche, de lo que sea. Plantáis así el pie, dibujáis la silueta y lo recortáis. Y se lo ponéis aquí dentro. A mí personalmente me gusta porque así luego veréis. Aunque se vea por aquí que esto igualmente se puede cerrar con puntadas, ¿vale? Pero bueno, aunque esto se vea por aquí, no me importa, porque luego lleva el zapatito puesto. ¿Por qué me gusta que tenga el cartoncito? Porque primero así le doy una formita así algo más planita, no tan abombadita, que igualmente te va a dar igual, ¿no? Por ese motivo. Pero sobre todo es para que no se le salga tanto el rellenito, ¿vale? Sobre todo para que no se le salga tanto el relleno. Ya os digo que esto se soluciona dando unas puntaditas, pero bueno, con un cartoncito pues también se podría arreglar si no, ¿vale? Entonces, ya os digo, en las siguientes 12 vueltas vamos a hacer puntos bajos, 16 puntos bajos, ¿de acuerdo? Un punto en cada punto, ¿vale? Importante, apuntaros esta última vuelta o marcaros esta última vuelta que hemos hecho, porque hasta aquí el zapatito va a ser exactamente igual que aquí, ¿vale? El zapatito es exactamente lo mismo, ¿vale? Todo este procedimiento que hemos hecho es el zapatito, entonces apuntároslo, ¿vale? Para luego cuando hagamos el zapatito empezaremos desde aquí y os enseñaré ya cómo se hace. De hecho, os lo enseñaré en color beige porque en negro la imagen no se distingue mucho, entonces seguramente os lo enseñe en este color, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer estas 12 vueltas y volvemos. Vale, pues una vez que ya hemos finalizado esas 12 vueltas, ¿veis la altura que ha ganado el piececito? Yo no le he puesto el cartoncito para que veáis que también puede quedar bien, ¿vale? No queda mal. Solo que
pues eso, que se sale un poquito el este. Pero con que le deis un par de puntaditas o simplemente cuando le pongáis el zapatito, pues no se os va a notar, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo mismo que con los brazos. Vamos a hacer este mismo cerramiento, ¿vale? Y a continuación, lo siguiente que haríamos a eso sería volver a recuperar estos 16 puntos bajos. Lo mismo que con el brazo, es exactamente el mismo procedimiento, ¿vale? Recordar que aquí, pues lo que hicimos fue cerrarlo y después, pues por las hebritas traseras, ¿vale? Suponer que así, ¿vale? Por estas hebritas que nos quedaban, bueno, pues primeramente por las de este ladito girábamos y después hacíamos las del otro ladito. Y en total ya volvíamos a tener los puntos que habíamos cerrado, ¿vale? En este caso los 16. Una vez que terminemos esto, haremos 2 vueltas de 16 puntos bajos, ¿vale? Voy a adelantar un poquito esto y os lo enseño, ¿vale? Perdonar que lo explique así tan rápido, pero es para no repetirme, porque al final esto es exactamente lo mismo que aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con esto sí que es verdad que me he extendido un poquito más en explicároslo porque eran puntos más... Eran rondas más dispares, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero luego ya cuando son punto sobre punto, como por ejemplo estas 12 vueltas o esto que ya lo hemos explicado, pues no voy a extenderme mucho más para que no se nos haga muy largo este vídeo, ¿vale? Vale, mirar, ¿veis? Ya hemos conseguido hacer esto. ¿Veis? Tener en cuenta lo de acabar en la esquinita. Yo creo que tendría que haber hecho un puntito más para situarme bien en la esquinita, porque me ha quedado un poquito pues torcido. Pero bueno, no pasa nada. Está bien igualmente, ¿vale? Nos sirve. Pero para que lo tengáis en cuenta, lo de situaros bien en una esquinita. Bien. En las siguientes vueltas, ¿qué vamos a hacer? Pues veréis, en la siguiente vuelta, por ejemplo, vamos a hacer un aumento, 7 puntos bajos, un aumento y 7 puntos bajos, ¿vale? Es decir, los aumentos nos van a caer aquí en las esquinitas, ¿vale? Comenzamos con un aumento, 7 puntos bajos, otro aumento que justo cae aquí en la otra esquinita y finalizamos con 7 puntos bajos, ¿de acuerdo? Por lo que nos tienen que quedar 18 puntos bajos. Haremos 2 vueltas más de 18 puntos bajos y en la siguiente vuelta haremos un aumento que caiga justo en esta esquinita, puntos bajos hasta llegar a esta otra esquinita y puntos bajos para finalizar la vuelta, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que los aumentos nos caigan aquí en estas esquinitas, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues os dejaré por aquí, ya os digo, las secuencias. Y a mí, por ejemplo, en su momento me salía, por ejemplo, un aumento, 10 puntos bajos, un aumento y 6 puntos bajos para finalizar, ¿vale? Pero bueno, aumento en cada esquinita y puntos bajos en estos laterales, ¿vale? Entonces, una vez que finalicemos esa vuelta, nos deberían de quedar 20 puntos bajos. Y entonces ya terminaríamos la pierna haciendo 5 vueltas de 20 puntos bajos. Vamos a hacer todo esto que os he dicho, ¿vale? Yo os estaré dejando por aquí la secuencia, ¿vale? Para que no os perdáis con tanta explicación que os digo. Y cuando lo tengamos, volvemos. Bien, pues ya hemos finalizado todas estas vueltas y ahora vamos a situarnos otra vez en la esquinita, ¿vale? Que vamos a volverlo a cerrar y bueno, ahora os enseño mejor, ¿vale? Vamos a situarnos en la esquinita, yo creo que un puntito más, a ver, no, más, uno más al menos. Bien.
Ahora ya sí, vale. Pues mirar, vamos a cerrar de nuevo como hemos hecho siempre, ¿vale? En total ahora nos tendrían que quedar pues 10 puntos bajos, ¿vale? Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a levantar una cadenita al aire, giramos el tejido. Esto únicamente lo vamos a hacer en las piernas, ¿vale? En los brazos ya habéis visto que no hemos hecho esto. Giramos por aquí y vamos a hacer 10 puntos bajos, ¿vale? Un punto en cada punto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, ya sí que sí, levantaríamos una cadenita al aire, cortaríamos hebra, tiraríamos y ya está. Y ya lo tendríamos, ¿vale? Ahora os voy a explicar un poquito lo del zapatito. Vale, mirad, os lo voy a enseñar así tal cual, porque creo que se va a ver bien. Lo que os decía, la vuelta que os dije que os marcarais, que si mal no recuerdo era la 8ª vuelta de las piernas, hasta ahí era el zapatito, pero con una pequeña variación. Os cuento, bueno, con unas pocas. Lo primero, el zapatito yo os recomiendo que lo hagáis más grandecito, más sueltecito, ¿vale? Para que os quede más... Lo primero, para que os entre bien el pie, ¿vale? Lo primero es para que os entre el pie en el zapatito. Y segundo, para que... porque mirar la diferencia, claro, ¿vale? Y segundo, para que pues quede más acorde a lo que es la Eva original. La Eva original lleva unas botitas, unos zapatitos como más gruesecitos, más grandecitos, se les ven bastante grandecitos. Entonces, ¿yo cómo lo he hecho? Pues con doble hebra, ¿vale? Del mismo grosor del que estábamos utilizando, exactamente del mismo grosor, solo que utilizando doble hebra. Ya está. Y por supuesto usando la misma aguja de 3 milímetros, ¿vale? Con la que hemos estado trabajando hasta entonces. Sí que es verdad que os va a quedar un pelín más apretadito, ¿vale? Porque esto lo suyo sería hacerlo con una mínimo del 3,5, 4, ¿vale? Pero bueno, queda bien también con la del 3,5. Lo podéis modificar si queréis, ¿eh? O sea, me explico. En vez de hacerlo con la misma con la que estáis tejiendo el cuerpecito y demás, y con lo que vamos a tejer todo, ¿vale? Que sería esta, lo podéis hacer con, un ejemplo, una del 3,5 o del 4, lo que vosotros veáis que os sintáis más cómodos. Os va a quedar más sueltecito el zapato, ¿vale? Un pelín más grandecito, pero bueno, no importa. No pasa nada porque incluso hasta quedaría bien, ¿vale? Importante, eso sí, doble hebra del hilo que estéis utilizando para todo. Entonces, esa es una de las variaciones. Otra variación que tendría, pues sería que una vez que terminamos esa 8ª vuelta de 5 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, una disminución y 5 puntos bajos, donde se nos quedan con 16 puntos bajos, lo siguiente que haríamos serían 2 vueltecitas de 16 puntos bajos, ¿vale? 2 vueltecitas y una tercera vuelta de aumentos, 16 aumentos en concreto, ¿de acuerdo? Un aumento en cada uno de los 16 puntos bajos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues cogiendo la hebra de aquí, esta hebra de aquí, ¿vale? No cogemos ambas,
sino que cogemos únicamente una, ¿de acuerdo? Y vamos trabajando así a lo largo de toda la vuelta. Para conseguir así este relieve de aquí, este efecto, ¿vale? Tanto si lo vas a dejar como de zapatito, como si luego vas a seguir con la pierna, te va a valer, ¿vale? Porque esto lo que tiene es sobre todo por la gracia, para que no quede tan arriba, tan pegado, ¿vale? Sino que quede así como más abierto, más sueltecito, tipo botita, ¿vale? Pero es que luego encima nos va a venir muy bien porque en estos puntos de aquí, ¿de acuerdo? En estas cadenetas que se nos han quedado aquí atrás, estas 16 cadenetas, engancharíamos lo que viene siendo el color beige, ¿vale? Engancharíamos lo que viene siendo el color beige. Y importante, empezamos desde aquí, ¿vale? Desde esta parte trasera, nos situamos por aquí, ¿vale? Introducimos por este ladito, ¿vale? Y haremos lo siguiente. Metemos ganchito y lo sujetamos con una cadenita al aire y apretamos, ¿vale? Y ahora es cuando vamos a ir trabajando a lo largo de esta vuelta. Primeramente, antes de nada, antes de seguir, vamos a hacer aquí en este mismo que hemos enganchado el primer punto bajo, ¿vale? Y así a lo largo de todas las cadenitas. 1, 2, podéis ir escondiendo la hebra a la par que vais tejiendo, ¿vale? Consejo, ir contando las puntadas, porque luego cuando lleguéis aquí al final seguramente os perdáis y os queden 15 y no veáis el número 16. Bueno, pues irlo contando. ¿Por qué os digo que enganchemos desde aquí y así? Porque si lo hiciéramos, os pongo un ejemplo, así, ¿vale? O sea, si no lo lo tenemos que hacer desde fuera, no desde dentro. Porque si no, nos va a quedar el derecho fuera, el revés fuera y no el derecho. A nosotros lo que nos interesa es el derecho. Esto es el derecho, la parte bonita, entre comillas, ¿vale? La parte fea, que es el revés, es lo que queda aquí dentro, ¿vale? Entonces, para que nos quede así, lo suyo es que enganchemos desde aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer a continuación? Pues en vez de 12 vueltas de 16 puntos bajos, que recordar que es lo siguiente que vendría después de la 8ª vuelta, ¿vale? Pues tendríamos que hacer 9, porque tener en cuenta que aquí ya llevamos las 2 vueltas de 16 puntos bajos y la de aumentos, que son 3. Pues si a 12 le restas 3, nos quedamos en 9, ¿de acuerdo? Sería eso todo. ¿Vale? No tiene mucho misterio el zapatito, como habéis visto. Yo esto lo voy a quitar, ¿vale? Esto era simplemente por enseñároslo. Y ya habéis visto que no tiene ni mucho misterio el zapatito, ni mucho misterio si queréis hacer la pierna en continuación con el zapatito. O sea, tenéis esas dos opciones. A mí personalmente me gusta más esta, dejarlo así tal cual y luego ponerle su zapatito. Pero bueno, os doy ambas opciones y ya vosotros como veáis. Por supuesto, si lo queréis hacer en conjunto con la pierna, bueno, en continuación con la pierna, mejor dicho, tendríais que ponerle su relleno, evidentemente. Y por supuesto ya la pierna la haríamos con una sola hebra, ¿vale? No pasa nada porque aquí parezca que quede más pequeñito. O sea, al final es un poco la gracia, porque sí, tener en cuenta que, mirar, a ver si puedo ponérselo. A ver. Vamos a intentar ponérselo. Es fácil ponerle el zapatito, ¿vale? Lo que pasa que como yo le puse los cartoncitos, pues a ver, y si suelto el ganchito casi mejor. Vale. Vale. ¿Veis? Ya está. Me ha costado un poquito más por el cartoncito, que este es muy rígido y no me ha dejado, entonces... por ejemplo, a la hora de ponerle el zapatito, mucho mejor porque no tiene el cartoncito. Pero bueno, que no pasaría nada, se puede poner igualmente, ¿vale?
Mirad, ¿veis? Es la gracia que tiene, ¿vale? El zapatito tiene que quedar más grandecito, o sea que por eso no os preocupéis. ¿Y veis por dónde iniciaríamos? ¿Por dónde continuaríamos? Pues justo por aquí. Así que nada, pues eso sería todo con los brazos y las piernas y el zapatito. Lo siguiente que vamos a hacer, si el zapatito me deja, vale. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser ya el cuerpecito. Y del cuerpecito ya pasamos directamente a la cabeza, porque aquí si os fijáis, yo lo he hecho todo seguido, ¿de acuerdo? Así que nada, lo siguiente que vamos a comenzar, el cuerpo. Vale, pues vamos a comenzar lo que viene siendo ya esta parte de aquí del cuerpo. Lo siguiente sería el cuello y la cabecita, ¿de acuerdo? Pero en realidad ya todo va a ir seguido, ¿de acuerdo? Ya va todo seguido. No tenemos que ir haciendo piezas ni nada, no. Ya va a ir todo seguido, continuado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar por aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser coger cualquiera de las dos piernas, ¿vale? Cualquiera de ellas nos vale. Por ejemplo, yo voy a coger, pues no sé, esta misma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Veréis. Vamos a coger nuestra hebra, ¿vale? Y vamos a situarlo primero, antes de nada, la pierna mirando hacia adelante, ¿de acuerdo? Que nos esté dando a nosotros la espalda, por decirlo de alguna manera. La podemos apoyar así. Entonces, vamos a coger estas hebras de aquí, ¿vale? Las de este ladito. Vamos a enganchar primeramente por esta, ¿de acuerdo? Vamos a coger aquí nuestra hebra, la pasamos, dejamos la colita como a esta altura aproximadamente, ¿vale? Una cosita así. Vale. Hacemos una cadenita, apretamos y así lo aseguramos. Vamos a volver a pasar por el mismo agujerito y hacemos el primer punto. Vale, pues así vamos a hacer un punto sobre cada una de estas 10 cadenitas, ¿de acuerdo? Recordar que es esta de aquí delante, ¿de acuerdo? Esta de aquí, no las dos, ¿de acuerdo? Entonces cogemos la que viene siendo la de este ladito, que en total serían 10. Aquí tener mucho cuidado, ¿vale? Porque tenemos el punto, la cadenita que hicimos para asegurar el tejido, entonces tener cuidado de no coger la cadenita. Podéis contar, por ejemplo, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sería este de aquí, ¿vale? Para que tengáis cuidado y no cojáis el que no es, ¿vale? Vamos a hacer estos 10 y ahora continuamos. Vale, mirad, hemos terminado ya con la vuelta. Yo ya he puesto mi marcador, ¿vale? Yo os lo recomendaría que lo pusierais. Y lo siguiente que vamos a hacer, veréis, vamos a levantar, vamos a unir a la otra pierna, pero antes este rabito lo vamos a sujetar por aquí. Vamos a intentar así, vale. Vamos a levantar 4 cadenitas, ¿vale? 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Hemos levantado 4 cadenitas, vamos a coger la otra pierna, ¿vale? Y vamos a hacer estos 10 puntos de aquí. Pero recordar que tiene que ser cogiendo esta hebrita, ¿de acuerdo? No ambas, sino esta solo, ¿vale? Lo mismo que hemos hecho con este, pues lo repetimos aquí, ¿vale? Vale, mirar, ¿veis? Esperad que voy a enseñaros lo mejor. Así. ¿Veis cómo tenemos las patitas mirando hacia allí, ¿vale? Y hemos cogido las hebras de este ladito, primero las de aquí, hemos hecho 10, levantado 4 cadenitas y las otras 10 de este lado. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Muy sencillo. Vamos a coger por aquí, ¿vale? Y vamos a girar.
ya vamos a girar. Que gire también esta patita. Así. Bueno, patita. Estoy diciendo patitas, son piernas. Eva tiene piernas, no patitas. Bueno, vamos a girar, ¿de acuerdo? Y volvemos a hacer zoom. Vamos a hacer los 10 puntos de este ladito. ¿Vale? Por aquí recordar que tenemos que coger, a ver si le encuentro, ¿veis? Es este de aquí, que es el que tanto se esconde, porque como está tirando de aquí, se esconde mucho, entonces, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, que es aquí, el que si tú tiras, ¿ves? No sé si lo habréis visto bien, se esconde, ¿vale? Entonces es este el primero que tendremos que coger, ¿vale? Por aquí. Y ya de paso pues voy a ir escondiendo esta hebrita de aquí, ¿vale? Que es con la que finalicé esta pierna. Entonces aquí he girado y ya pues voy a hacer estos 10 puntitos de aquí. Bien, hemos finalizado ya este ladito de aquí. ¿Veis? Hemos hecho como cuando tuvimos que volver a levantar otra vez las cadenitas para hacer esta parte de aquí. Pues es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos las 4 cadenitas. Entonces, vamos a situar bien así las dos piernas, ¿vale? Importante. Y vamos a coger una de las cadenitas, ¿vale? Concretamente la que dé para este lado. Esto es un poquito igual, ¿vale? Pero tenemos que hacer en total 4, ¿vale? Yo creo que aquí las tenemos 1, 2, 3, 4. Creo que se ven bien, ¿vale? Entonces, a ver, habíamos dicho 1, 2, a ver, esperar, 1, 2, 3, 4. Aquí, vale. Vamos a comenzar por aquí, ¿vale? Y hacemos estas 4 cadenitas por este lado, ¿vale? 2, 3 y 4. ¿Y con qué vamos a finalizar? Pues con estos 10 puntos de aquí, ¿vale? Con estas 10 cadenitas que nos quedaban por aquí, ¿vale? Vale, pues una vez finalizada esta vuelta, ¿vale? Deberemos de tener en total 48 puntos. Y diréis, ¿48 de dónde? Explícame. Pues os digo, veréis. Tenemos 10 por aquí, ¿vale? 4 por este ladito, aunque hayamos hecho solamente las cadenitas de este lado, pero aún así tenemos las de este otro. Estas cuentan también, ¿de acuerdo? 10 por aquí, 4 por aquí, otras 10 por aquí, serían 24. Y del otro lado, 3/4 de lo mismo, 24 y 24, 48. ¿De acuerdo? En total son 48 puntos bajos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? 14 vueltas de 48 puntos bajos, ¿de acuerdo? De la vuelta número 2 a la número lo diré, a la número 15, perdonar. Estaba yo pensando, porque esta en teoría es la primera vuelta, ¿de acuerdo? Así que de la 2 a la 15, es decir, 14 vueltas de 48 puntos bajos, ¿de acuerdo? Un punto sobre cada punto. Cuando lleguemos aquí, ¿vale? A estas cadenitas, va a este ladito de aquí, ¿vale? Que todavía no las habíamos cogido, vamos a hacer exactamente lo mismo. De hecho, aquí yo creo que las vamos a apreciar mejor, ¿vale? Así que lo vamos a tener más fácil. Y pues nada, vamos a hacer estas 14 vueltas y volvemos, ¿de acuerdo? Vale, mirar, pues nos debe de estar quedando una cosita así, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo en la vuelta número 16? En la vuelta número 16 vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución, quedándonos así con 42 puntos bajos, ¿vale? A continuación haremos 9 vueltas de 42 puntos bajos,
¿vale? Cuando las tengamos volvemos y ya colocamos los bracitos, ¿vale? Ya veréis que no es nada complicado poner los bracitos. Bueno, mirad, nos debe de estar quedando una cosita así, ¿de acuerdo? ¿Veis cómo ha ido ganando no solo altura, sino también formita? Simplemente por haber hecho la disminución, se ve aquí lo que es esta curvatura, ¿vale? Y así pues no es todo recto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a unir los brazos al cuerpo. Y esto que he hecho yo aquí os lo voy a enseñar por este ladito, ¿de acuerdo? Para que los dos bracitos nos queden simétricos dentro de, ¿vale? Y lo más igualados posible, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Veis? Como podéis ver aquí, yo no he rellenado todavía, ¿vale? Por esto que os voy a enseñar a continuación. Veréis, vamos a colocar el cuerpo mirando hacia nosotros, ¿vale? Entonces, vamos a coger esto, lo vamos a aplanar bien, ¿vale? Y vamos a coger cada una de las esquinas del cuerpecito. Entonces, yo cojo por aquí mi marcador, ¿vale? Y veis aquí, esta sería la esquinita. Entonces, aquí voy a introducir yo el marcador, ¿vale? Y ahora voy a coger uno de los brazos. Importante que el dedito esté siempre mirando hacia adentro, ¿vale? El dedito mirando hacia adentro. Entonces, recordar, aquí teníamos 6 puntos bajos en el brazo, ¿vale? Entonces, los vamos a dividir 3 hacia un lado y 3 hacia el otro. Entonces, vamos a coger por aquí, vamos a contar 1, 2 y 3. Aquí en el tercero introducimos también, ¿veis? Y ya los tenemos aquí unidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta vuelta? Puntos bajos, simplemente, ¿vale? Pero con el único añadido de que tenemos que unir los brazos, ¿vale? Al cuerpo. Entonces, vamos a ir haciendo puntos bajos, ¿vale? Hasta llegar 2 puntos antes del marcador, ¿vale? ¿Por qué? Porque si lo veis, vamos a hacer 3 a un lado, 3 al otro, es decir, 1, 2 y 3 contando el del marcador. Y después aquí en el otro lado, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Para que nos quede mitad y mitad. Y ya os digo que nos quede lo más simétrico posible dentro de, ¿vale? Porque al final estos trabajos y estas cositas nunca van a quedar perfectas, ¿de acuerdo? Pero al final luego eso pues tiene un poco su gracia. Así que veréis. Vamos a hacer puntitos, ya os digo, hasta 2 puntitos antes de llegar al marcador y os enseño cómo unir, ¿de acuerdo? Importante, no os olvidéis de poner vuestro marcador, ¿vale? En el primer puntito. Vale, mirar, ¿veis? Yo ya he llegado 2 puntitos antes del marcador y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Si queréis esto ya lo podemos quitar para que no nos estorbe, ¿vale? Este por un lado y este por el otro. Vale. Vamos a coger el bracito y vamos primeramente a ver que me coloco esto así. Vamos a meter primeramente el ganchito aquí por este primer punto, ¿vale? Cogemos ambos. Y pasamos aquí al siguiente punto que nos corresponda, ¿vale? Aquí, lo estoy viendo. Introducimos ambos, ¿vale? Así. Y hacemos nuestro punto bajo, ¿vale? El siguiente, lo mismo. Pasamos por aquí al siguiente punto que nos corresponde. Si queréis para cercionaros, ¿vale?
una vez que ya tengáis aquí introducido el ganchito, levantar así, ¿vale? Para ver que pasáis bien perdonad, que pasáis bien, ¿veis? Al siguiente punto, por si aquí arriba así no lo veis bien. Ya llevaríamos 3, ¿vale? Aquí 4, 5, 5 y el último, sí, ahí, 6. Vale. ¿Veis? Ya está unido. No tiene mucho misterio. Ahora vamos a hacer puntos bajos hasta llegar aquí, a este otro lado, 3/4 de lo mismo. 2 puntitos antes del marcador, ¿vale? Importante. Vamos a aprovechar, ya que vamos a ir haciendo puntitos bajos, a esconder esta hebra, ¿vale? Y así se nos queda esto también más agarradito. Otro truco, por ejemplo, también, si queréis, aunque no tal, pero podéis coger otra vez el mismo punto, como si tal, y lo podéis pasar aquí a este, para que os quede, al siguiente, para que os quede más agarradito, ¿vale? Por ejemplo. A mí me gusta hacerlo así también para que no me quede tan suelta esa esquina, ¿vale? ¿Veis? Ya se ha quedado más agarradito. Entonces, ya os digo, ya vamos a hacer puntitos bajos hasta llegar al otro bracito y repetimos la misma acción. Mirad, como aquí voy a hacer lo mismo que en este ladito, que ha sido sujetar 2 veces la misma esquina, ¿vale? Del bracito me refiero. Pues aquí voy a hacer lo mismo, entonces en vez de acabar 2 puntitos antes del marcador, pues acabo 3, ¿vale? Acabo en 3. No es lo mismo que en la parte de enfrente, que no era necesario agarrar bien esa esquina. Vale, pues mirar, yo esto ya lo he agarrado, ¿vale? En este, si lo vais a hacer así, recordar coger otra vez el mismo del bracito, ¿vale? Y en el siguiente punto introducirlo también. Lo mismo, aquí ya vamos a ir escondiendo también la hebrita, ¿vale? Y ya, pues normal. Ya vamos a empezar a contar. Aquí van ya 2, a ver, 3, 4, uy, que se me escapó, 5 y el último ya, este de aquí, a ver, aquí, 6, que sería aquí. Bien, ya finalizamos la vuelta. Esperar que no lo voy a acercar ya tanto. A ver, ahí y aquí el siguiente, aquí. Es que con las dichosas hebras estas no veo bien. Ahí.
Perdonad, que me quedo sin hilo. Ya está, finalizado. Bien, pues mirar, voy a alejarlo un poquito más para que lo veáis bien. ¿Veis cómo nos ha debido de quedar? ¿Veis? Más o menos todo a la misma altura. ¿Vale? Entonces, aquí ya podéis ir rellenando, ¿vale? Yo os lo aconsejo. De hecho, ¿veis el bracito por detrás también? Nos ha quedado, así yo creo que lo vais a ver mejor. Nos ha quedado, ¿ves? A la par. Una vez que esto se va rellenando, es como mejor se ve. De hecho, aquí, ¿veis? Quedan similares, ¿vale? Así que bueno. Aquí ya podéis ir rellenando. ¿Y qué vamos a hacer en las siguientes vueltas? Vale. Las siguientes vueltas ya van a ser de disminuciones. Ya tengo yo por aquí los apuntes. Os voy a ir diciendo, veréis. La siguiente vuelta va a ser de 5 puntos, una disminución. Quedándonos así con un total de 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta van a ser 4 puntos bajos, una disminución, quedándonos con 30 puntos bajos. En la siguiente 3 puntos bajos, una disminución, quedándonos con 24 puntos bajos. En la siguiente 2 puntos bajos, una disminución, quedándonos así con 18 puntos bajos. Y 4 vueltas de 18 puntos bajos, ¿de acuerdo? Cuando tengamos esto, a medida de que vayamos rellenando, yo antes de nada también, sobre todo de que vayáis rellenando mucho, os aconsejaría que cogierais, si se lo vais a poner, por supuesto, si no, no, es opcional, ¿vale? Porque ya con esta última vuelta de 2 puntos bajos y una disminución, va a ser la última disminución y esas 4 vueltas van a ser el cuello, ¿vale? Eso ya sería el cuello. Entonces, más o menos el palito, yo por ejemplo con el palito me quedó justo lo que viene siendo de aquí arriba del todo, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Este se me ha quedado yo creo que un pelín más cortito, pero nada, muy poquito, es como una cosita así, ¿vale? Una cosita así. Entonces, veis también el grosor que yo le he querido poner. Dependiendo del tamaño que queráis hacer vuestro muñequito, pues bueno, le ponéis un grosor u otro y un largo u otro, lo que vosotros prefiráis. A mí me gusta que ocupe bien lo que viene siendo todo esto, para que así la cabeza gane mayor sujeción, ¿vale? Mirad, si os fijáis aquí, la cabeza es que no se le mueve para nada, no se le va. A mí esto me interesa para cuando le pongamos el pelo, que no, porque el pelo pesa, entonces para que no se le vaya tanto, no se le mueva tanto. Así que no sé, pero eso ya, bueno, lo dejo a vuestra elección, lo de ponerle un palito y demás. Entonces, yo os recomendaría primeramente poner el palito, rellenar y luego ya seguir tejiendo, ¿vale? Y ya con el palito puesto. Hombre, si os incomoda, podéis quitarlo, pero al menos hasta aquí, hasta este punto, rellenarlo con el palito puesto para que así el relleno coja bien la forma, bueno, y deje bien el hueco, más o menos, al palito, ¿vale? Y que luego cuando lo quitéis y lo volváis a introducir, cuando ya no os vaya a molestar a lo largo del resto de vueltas, que no tengáis
problemas a la hora de ponerlo, que siga estando ahí su huequito, ¿vale? No sé si me he explicado bien, pero bueno, que podéis ponerlo y quitarlo como vosotros veáis, si no, ¿vale? Entonces yo voy a hacer eso, voy a hacer estas vueltas de disminuciones. Cuando llegue a la de 2 puntos bajos y una disminución, volvemos, porque ahí ya comenzaríamos el cuello, que serían esas 4 vueltas que os he dicho de 18 puntos bajos, pero bueno, así ya vais viendo un poquito cómo va quedando, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora vamos a comenzar con el cuello, ¿de acuerdo? Una vez finalizada la última vuelta de disminuciones, que han sido 2 puntos bajos, una disminución, nos han de quedar 18 puntos bajos. Entonces vamos a hacer 4 vueltas de 18 puntos bajos, ¿vale? Mirar, ¿veis? Así es como me ha quedado rellenita el cuerpecito de Eva, ¿vale? ¿Veis? Más o menos que nos quede aquí, no sé si se va a ver, en el centro, ¿vale? Está más o menos en el centro, ¿vale? Que es lo importante. Y ya todo esto pues va a abarcar lo que viene siendo parte del cuello y de la cabeza, ¿vale? Entonces vamos a hacer el cuello con esas 4 vueltas y después ya pasamos a la cabeza. Vale, mirar, nos debe de estar quedando una cosita así, ¿de acuerdo? Yo ya lo he ido rellenando, dándole formita y demás. Y entonces ahora vamos a comenzar con la cabeza. Las siguientes vueltas que vamos a estar haciendo, yo os voy a estar dejando por aquí el patrón escrito, van a ser todas de aumentos, ¿vale? Una vez que terminemos esos aumentos, pasaremos a darle un poquito de altura con unas 4 vueltas aproximadamente, creo. Te os digo, estará por aquí el patrón escrito de puntos bajos, ¿vale? Entonces, cuando tengamos estas vueltas de aumento y de puntos bajos, volvemos. Y ya os voy diciendo cómo ir cerrando la cabeza, dónde irían los ojitos y demás. Vale, mirar, pues finalizadas estas vueltas de aumentos y de puntos bajos, nos debe de quedar una cosita así. Mirar, ¿veis? Por aquí ya se puede ver que ya ha ganado profundidad, ¿vale? Y ya podemos empezar si queremos a rellenar, sobre todo el cuello, yo os recomiendo que lo rellenéis bien, ¿veis? Aquí puedo meter hasta el dedito, entonces es mejor tenerlo bien relleno, ¿vale? Para que no nos quede muy sueltecillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? A continuación vamos a hacer una vuelta de disminuciones, en concreto 7 puntos bajos y una disminución, quedándonos así con 48 puntos bajos. Después haremos 8 vueltas de puntos bajos, 8 vueltas de 48 puntos bajos cada una, ¿de acuerdo? Y aquí, importante, aunque yo lo deje por aquí apuntado, pero recordar, cuando empecemos esas 8 vueltas de puntos bajos, vamos a marcar vamos a poner un marcador, mejor dicho, entre la vuelta número 2 y número 3. ¿Para qué? Para poner ahí los ojos. Pero los ojos los pondremos ya cuando hayamos ganado bastante altura y podamos rellenar bien la cabeza. ¿Por qué os digo esto? Porque al final, aunque yo os diga los ojos se ponen entre esta vuelta y esta otra y con X números de separación y con X puntos de separación, ¿vale? Es un poco relativo, ¿vale? A cada persona el tejido le va a quedar de una manera más apretado, más sueltecito, depende. Entonces, a ti no te va a quedar igual que a mí y a mí no me va a quedar igual que a ti. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso os digo que cuando ya tengamos un poquito más de altura y lo rellenemos, como ese relleno tenemos, aunque hagamos aquí una vuelta de disminución, pero vamos a seguir teniendo suficiente anchura como para poner y quitar ese relleno sin problema, ¿vale? Si fuera necesario. Con ya un poquito más de relleno y demás, que ya la veamos mejor presentada, por decirlo de alguna manera, es entonces cuando pondremos los ojitos, que los ojitos, mirad, ¿veis? Los podemos poner y quitar con total facilidad. ¿Veis? Yo, por ejemplo, lo pongo aquí, pero no me convence. Pues lo puedo quitar, hago así, esto aquí ya no ha pasado nada, y lo cambio y lo pongo en otro puntito. Vale, y ya está. Cuando yo ya vea que lo tengo seguro, le pongo su
su brochecito de seguridad, ¿vale? Esto cuando llegue el momento ya os lo enseñaré. Pero bueno, de momento pues lo vamos a ir haciendo así, ya os digo. Vamos a empezar primeramente con 7 puntos bajos, una disminución, 8 vueltas de 48 puntos bajos y recordar que entre la vuelta 2 y 3 ahí vamos a poner el marcador, ¿vale? Para más o menos tener una altura definida, ¿vale? De dónde queremos que queden los ojos. Los ojos, por cierto, que yo voy a poner van a ser estos, que son de unos 8 milímetros, si mal no recuerdo. Vamos a medirlo, no llega ni al centímetro, ¿vale? Son unos 8 milímetros aproximadamente, ¿vale? Con este hilo y esta aguja con el que estoy yo tejiendo y demás. Vosotros pues los ojos, el tamaño serán dependiendo del tipo de lana, del grosor del hilo, de la aguja y demás que estéis usando, ¿de acuerdo? Pero bueno, para que os hagáis una idea de con lo que yo lo estoy haciendo, pues van a ser de esos milímetros aproximadamente, ¿vale? Los ojitos. Entonces, vamos a hacer todo esto que hemos dicho y volvemos. Vale, mirar, antes de continuar y seguir tejiendo, os muestro, yo ya he hecho la vuelta de disminución, 7 puntos bajos y una disminución, y he hecho estas primeras vueltas, ¿vale? ¿Para qué? Pues para poner yo aquí ahora, para que lo veáis, poner yo mi marcador entre la vuelta 2 y 3 que iría aquí. Por supuesto, con la muñequita de frente, ¿vale? ¿Veis los pies? O sea, me está mirando de frente, ¿vale? Entonces lo pongo aquí de frente, ¿vale? Para tener más o menos idea de la altura a la que quiero poner los ojitos. Y a partir de aquí ya yo continuaré tejiendo, ¿vale? Yo lo he puesto así, como entre medias, una cosa así, en el medio, más o menos, una cosa así, pues para saber que a partir de esta línea de aquí, ¿vale? Es donde pondremos los ojitos. Más o menos, ya os digo, ¿vale? Porque esto al final es muy relativo y es importante que lo veamos bien, ¿vale? Antes de asegurar nada. Vale, pues mirar, ¿veis? Yo ya he terminado mis 8 vueltas, ¿vale? Y he rellenado un poquito para así que la cabeza me coja algo de forma y yo saber exactamente dónde situar los ojos, ¿vale? ¿En qué lugar? Pues mirar, en este caso, en vez de en la línea de puntitos de aquí, de donde el marcador, ¿vale? Los he puesto un puntito más arriba, ¿vale? Y la separación, pues yo por ejemplo creo que son, dame un segundito que los vamos a contar, pero aproximadamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como unos 7 puntos de separación aproximadamente, ¿vale? Que nos quede bien centrado, ¿vale? Esto que nos quede un poquito así bien centrado más o menos y ya estaría. Vale, ya os digo, esto lo tenéis que ver vosotros más a ojo que otra cosa, ¿vale? Porque al final, pues, es que es como mejor lo vais a ver, ¿vale? Como mejor lo vais a hacer también. Porque ya os digo que yo el daros una altura aproximada es relativo. Esto, por ejemplo, ya lo puedo quitar. Y voy a poner el seguro a los ojos, mirad. Yo hago así, veréis. ¿Veis? Lo pongo así y esto yo lo pongo del revés. En vez de ponerlo así, que es como se supone que va, yo lo pongo así, ¿vale? Así. Entonces lo introduzco por aquí, aprieto bien, ahí. Y ya estaría bien asegurado, ¿vale? Hay gente que coge un mechero y quema esto y luego lo aplasta para que se quede así ya como taponado y no se mueva. A mí nunca lo he hecho, no me llama la atención. Con esto así simplemente queda bien asegurado. Veréis, vamos a hacer el otro igual así,
apretamos así, bien, 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 y listo. Ya los tendríamos bien asegurados. Ahora es cuestión de seguir rellenando, que luego cuando yo le siga rellenando, ¿ves? Va a quedar un pelín más de separación, pero nada, un pelín de nada. Y ahora ya lo siguiente que vamos a hacer van a ser ya vueltas de disminuciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución. Nos deben de quedar 42 puntos bajos. En la siguiente vuelta, 5 puntos bajos, una disminución, quedándonos con 36 puntos bajos. La siguiente, 4 puntos bajos, una disminución, quedándonos así con 30 puntos bajos. En la siguiente, 3 puntos bajos y una disminución, quedándonos con 24 puntos bajos. 2 puntos bajos, una disminución, quedándonos con 18 puntos bajos. Un punto bajo, una disminución, quedándonos con 12 puntos bajos. Y por último, 6 disminuciones seguidas, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Yo os voy a estar dejando por aquí el patrón escrito, ya lo sabéis, aunque yo lo esté repitiendo así y tal. Pero bueno, cuando ya terminemos esas 6 disminuciones, volvemos y os enseño cómo se cierra, ¿vale? Eso sí, antes de nada, a medida que vayáis cerrando, ir rellenando y rellenar bien la cabecita, ¿vale? Que no os quede así. Yo aquí tengo que rellenar más, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, tengo que rellenar más. Entonces, rellenar bien la cabecita, amoldar bien si queréis lo del palito, estáis a tiempo de si queréis ponerlo más arriba o dejarlo como lo teníais o acomodarlo, ¿vale? Lo que queráis. Entonces, ya os digo, cuando terminemos estas vueltas, volvemos y os enseño a cerrarlo, ¿vale? Vale, mirad, aquí ya vamos a terminar haciendo la última disminución de las 6, ¿vale? A ver, ahí es que está complicado enseñaroslo así. Ahí, perfecto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cortar hebra. Como una cosita así, más o menos, ¿vale? Entonces, tiramos. Y este agujerito lo vamos a cerrar. Os enseño cómo. Vamos a coger nuestra aguja lanera, ¿vale? Vamos a cogerla, a enhebrarla. Ahí, ¿vale? ¿Y cómo vamos a cerrar esto? Pues muy sencillo, veréis. Tenemos que coger los 6 puntos que nos quedan aquí, ¿vale? Vamos a coger, veréis, este de aquí sería el primero, ¿vale? Este de aquí no, porque veis que ha sido con el último que hemos trabajado, este de aquí. Y vamos a coger la hebra de este ladito, solamente esta hebra. Entonces, pasamos por aquí. Llevamos 1, 2, a ver un momentito que me he salido. Ahí, si la enhebro mejor, a lo mejor. Ahí, vale, llevamos 2. Vamos punto por punto cogiendo la hebra de aquí, ¿vale? Esta sería, ahí, ¿veis? 3, 4, 5 y 6. ¿Los veis? Mirad. 5. A ver, antes de que te me salgas, que te veo las intenciones. 5. Y 6. Perfecto. Tiramos. Veréis. Vamos a tirar, ¿veis? Y se cierra. Ya se ha cerrado el puntito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es asegurar, dejarme un momentito, es que la he dejado cortita y por eso se me sale. Entonces tengo que estar enhebrándola. A ver si por aquí veo yo mejor. A ver. Ahí.
Bueno, esperar. Ya, que se ha puesto complicada la cosa, oye. Bueno, mirar. Entonces, vamos a asegurar esto, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar por este de aquí. ¿Le veis esto de aquí? Pues vamos a pasar por aquí, ¿vale? Vamos a pasar por aquí. Vamos a dejar así, apretar por aquí, para que no se nos escape. Ay, 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 que se nos escapa. Este de aquí, ¿vale? Entonces vamos a coger y pasar por aquí. Así. Ya le hemos hecho un nudito y podemos perderlo. Vamos a introducirlo por aquí por el centro aproximadamente, o por este ladito también mismamente. Metemos la aguja y por aquí perdemos. Sacamos por cualquiera de estos puntos y perdemos el hilo. Ya está. ¿Veis? Ya se ha quedado asegurado y cerradito. Esto lo vamos a cortar. Si queréis podéis seguir perdiéndolo, ¿vale? Bajándolo cada vez más abajo y demás. Pero bueno, así está bien, ¿vale? Y nada, pues ya tendríamos el cuerpo de nuestra Eva. Pues nada, ya tendríamos el cuerpecito de Eva, ¿vale? Y esta me ha quedado como de unos... A ver si os lo puedo enseñar así bien. Ahí. Creo que son como unos 30 centímetros. Vamos a ver... 29-30 centímetros de muñequita tenemos aquí, ¿vale? Más o menos. Así que nada, lo siguiente que vamos a hacer ahora va a ser la ropa. Y vamos a empezar primero por el vestido. A no ser que no hayáis hecho los zapatitos, ya tenéis por aquí también junto con el cuerpo del tutorial, pues podéis hacer los zapatitos directamente. Lo siguiente que vamos a comenzar nosotros por aquí va a ser el vestidito, ¿vale? Después continuaremos con la chaquetita, el pelo y finalizamos con el gorro, ¿vale? Ya no nos queda nada.